En el podcast de hoy nos vamos a trasladar hasta el Tíbet y vamos a conversar sobre el Potala, el Palacio de Buda. Este inmenso palacio, situado a 3.700 metros de altitud en la capital del Tíbet, ocupa una superficie de 36 hectáreas, tiene unos 13 pisos y 117 metros de altura, y en su mayor sala se usaron cerca de 6.000 kilos de oro y más de 4.000 perlas. El imponente palacio de Lhasa, mejor conocido como Potala, que en tibetano significa montaña de Buda, fue la residencia del Dalai Lama hasta la invasión china del Tíbet en la década de 1950. Desde entonces, el líder político y espiritual del pueblo tibetano vive en el exilio, concretamente en Dharamsala, al noroeste de la India. La construcción de esta fortaleza palaciega se inició en el siglo XVII, aunque dos de sus estancias datan del siglo VII. Situado en lo alto de la Colina Roja, el Potala consta de dos edificios diferenciados por su color: el blanco, que fue construido entre 1645 y 1682, y el rojo, entre 1682 y 1693. Cada uno de ellos fue diseñado con un fin distinto. El blanco alberga el seminario de los novicios y el rojo, además de valiosas reliquias, tiene un salón para las asambleas de los monjes y las tumbas de 8 Dalai Lamas. El tejado está rematado con un recubrimiento de cobre. En conjunto, el Potala tiene 13 pisos de altura y unas 1.000 habitaciones, partes de ellas convertidas hoy en un museo. Ahora, los Dalai Lamas gobernaron el país de las nieves hasta la 14ª reencarnación. El actual Dalai Lama tenía 16 años cuando el país fue ocupado por el Ejército Rojo. Por tanto, el Lhasa, este palacio, que en tibetano significa ciudad sagrada, está, está situada en una planicie a casi 3.660 metros de altura, rodeada de áridas y elevadas montañas. Es el corazón espiritual del Tíbet desde el siglo VII, aunque no se convirtió temporalmente hasta el siglo IX en la capital del país, esta ciudad. En 1642, el quinto Dalai Lama mandó construir el descomunal Palacio de Potala, que sería su residencia y sede del gobierno. Lhasa pasó a ser una ciudad prohibida en la que no podía penetrar ningún extranjero bajo pena de muerte, hasta la expedición de Sir Francis Young Husband en el año 1904. El ejército chino ocupó Lhasa en 1951, aunque el Dalai Lama no huyó hasta 8 años más tarde, tras fracasar una rebelión tibetana contra la ocupación china. Durante la Revolución Cultural de Mao, a finales de la década de 1960, muchos edificios y tesoros religiosos sufrieron graves daños. En la actualidad, la mayor parte de la población es china de etnia Han, si bien Lhasa sigue siendo frecuentada por peregrinos del budismo lamaísta. Vamos a hablar ahora acerca de la Casa del Misterio Sagrado. Aunque el Potala es el edificio emblemático del pueblo tibetano, el corazón espiritual de esta cultura es el templo de Hokan, literalmente la Casa del Misterio Sagrado, en la misma ciudad de Lhasa. Desde sus orígenes fue un lugar mágico. En el año 640 de nuestra era, una hija del emperador chino se casó con el rey tibetano Songtsen Gampo. Cuando la princesa entraba en Lhasa, un carruaje con obsequios de su dote, que contenía una estatua de Buda muy venerada, quedó atascado en el barro. Al ser preguntados los adivinos reales sobre este percance, contestaron que la topografía del país era como una diableza que yace boca arriba. Según las leyes tibetanas de la geomancia, aconsejaron construir un templo para alojar la imagen, que atravesaría como una estaca el corazón de la diableza. El proyecto inicial, que no llegó a completarse,
era construir en Lhasa un mandala sagrado que irradiaría energía protectora a todo el Tíbet. El templo actual, en cuyo interior miles de velas de manteca iluminan el Buda, es lo que queda del mandala. Los peregrinos se impregnan de la energía de este centro de poder al circunvalarlo. De hecho, hay tres posibles círculos que pueden trazar los devotos con sus pasos: el denominado Lincor, que rodea toda la ciudad antigua; el Barcor, que rodea la zona del centro; y el Nancor, que se circunscribe al complejo de Hokan. Tradicionalmente, los tibetanos recorren el círculo lentamente en el sentido de las agujas del reloj, mientras hacen girar sus molinillos de oración y repiten el mantra Om Mani Padme Hum. Los más devotos hacen postraciones rituales a lo largo del camino que termina en el patio del templo, decorado con los 8 símbolos sagrados de la fe tibetana.